Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. ¿Cómo está mi hermanita Betty, mi hermanita Pilar? Bienvenidas. Vamos a empezar esta noche cantando el himno 186, himno número 186. Hace años escuché. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, la esperanza volverá. De guerras por doquier, violencia y maldad, no dudes, vendrá el buen Señor, su promesa cumplirá, por sus hijas volverá, si confiamos nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, nadie sabe cantar, la redención muy cerca ya está. Amén. Muy bien, vamos a orar. Bienvenida mi hermanita Elena, bienvenida, buenas noches. Vamos a empezar entonces con una oración. Querido Padre Celestial, gracias mi Señor por esta noche que nos estás dando para abrir una vez más tu palabra. Gracias porque pones el deseo en nosotros de estudiar y de aprender cada día. Mi Señor, ayúdanos a siempre ponerte en primer lugar. Te pido por mis hermanos que nos están viendo en este momento, que ellos también te están buscando sinceramente y quieren aprender más para estar preparados y compartir este hermoso mensaje también con sus familias. Ayúdanos a seguir predicando tu palabra, danos fortaleza. Así a veces no quieran escuchar, mi Señor, danos esa fortaleza para seguir avanzando, porque sabemos que tu palabra nunca regresa vacía, siempre llega a ser sembrada en un corazón sincero que te busca, mi Señor. Gracias una vez más por tus cuidados y te pido que por favor sigas guardando de todo mal, de toda enfermedad, a nuestros familiares, hermanos, amigos que estén pasando algún tipo de problema. Cuídalos donde quiera que estén y que siempre confíen en tu palabra y en tus promesas. Todo te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, ahora invitamos a nuestro hermano Mauricio que tendrá el estudio de Ezequiel capítulo 36, la parte 4.
Bien, buenas noches. Buenas noches, queridos hermanos. Es un gusto para mí nuevamente estar aquí con ustedes para poder seguir estudiando la serie de Ezequiel. Nos hemos quedado en el capítulo 36. Vamos a abrir nuestras Biblias y vamos a ubicarnos en Ezequiel capítulo 36. Bien, recuerden lo que habíamos estudiado de esta última parte, ¿no verdad? Hemos visto y hemos aprendido, de acuerdo a lo que dice la Biblia, que no es por ti, ¿no verdad? Todas las cosas que Dios hace, ¿no verdad? El hecho de querer santificarnos, el querer ellos, Dios, ¿no verdad? Santificarnos, el querer salvarnos, ¿no verdad? No es por amor a nosotros, no es por culpa de nosotros. Dios dice allí, es por amor a su propio nombre, ¿no verdad? Eso lo habíamos estudiado la semana pasada, es gracias al amor a su nombre. Miren esto, vamos a recordar lo que dice allí en el versículo 21. A partir del versículo 21 en adelante, miren lo que dice allí. Pero he sentido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel entre las naciones a donde fueron. Ya habíamos visto, ¿no verdad? Que es como que si nosotros lastimáramos al Señor Jesús porque le causamos dolor. Habíamos visto que la palabra dolor significa pena profunda, ¿no verdad? Es una pena, es una pena que nosotros le hacemos sentir al Señor cuando nosotros profanamos su nombre. Sigue diciendo, versículo 22, por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, casa de Israel. Y ahí nosotros estábamos aprendiendo, ¿no verdad? Que Dios no lo hace por nosotros, dice allí, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Nosotros no hemos cuidado el nombre de Dios, nosotros no hemos dado un buen testimonio a las demás personas acerca de quién es nuestro Dios, y entonces a Dios le causa dolor porque el nombre de Dios queda, mal, hablan las naciones acerca del nombre de Dios y lo profanan. Pero todo esto es por culpa de nosotros, ¿no verdad? Eso ya lo habíamos visto también. Habíamos visto algunos versículos en los cuales la Biblia dice que Dios lo hace por amor a su nombre, ¿no verdad? Por amor a su nombre. No lo hace por la justicia nuestra. No lo hace porque nosotros nos merecemos. Dios lo hace por su amor, ¿no verdad? Por su nombre, y Dios hace las cosas por las promesas que Dios tiene o que Dios le hizo a los patriarcas, a Abraham, Isaac, Jacob, ¿no verdad? Y porque nosotros somos su pueblo, el pueblo de Dios. Versículo siguiente, versículo 23, dice allí, hasta allí nos habíamos quedado, ¿no verdad? Hasta allí nos habíamos quedado en el versículo 22. Veamos el versículo 23. Dios dice lo siguiente: santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Ustedes recuerdan lo que hablamos el día martes, ¿no verdad? Habíamos hablado de que cuando tú entras al cautiverio, imagínate, viene Babilonia, te quita la casa, te quita tu familia, te cogen a ti mismo como esclavo y te están llevando a las ciudades donde ellos quieren. Entonces tú tienes una actitud no tan complaciente ni tan alegre. Tú estás triste, estás enojado, te vuelves rebelde, quieres actuar, ¿no verdad? Allí, porque no es tu naturaleza el hecho de estar cautivo. Entonces Dios dice que lamentablemente nosotros con esa actitud no estamos testificando de quién es nuestro Dios. Sabemos, y todas las naciones saben, que Dios es amor, ¿no verdad?
Entonces, ¿quiénes son los dignos representantes de Dios? El pueblo de Dios, los hijos de Dios. Entonces, nosotros como hijos de Dios tenemos que demostrarle al mundo cuál es el carácter de Dios. Y ahí estaba, ¿no verdad? Cuando Jesús dijo que si te pegan en una mejilla, ¿qué dice allí? Pon también la otra, ¿no verdad? Ay, es que allí es donde sale el Pedro, sale el Juan, el hijo del trueno, cuando te cogen y te pegan o te lastiman donde más te duele. Allí es donde sale el Mauricio, sale el viejo hombre y salta, ¿no verdad? Entonces, Dios dice que Él sabe que tú lo vas a hacer quedar mal entre las naciones. Y a Dios le duele que tú lo hagas quedar mal allí, ¿no verdad? Porque cuando tú lo haces quedar mal, esas personas que te están llevando dicen, oiga, ¿y Mauricio no era cristiano? ¿Y Mauricio no hablaba del amor de Dios? ¿Y Mauricio no hablaba de ese tal Jesús? Y miren cómo me habla, cómo me dice, cómo es rebelde, ¿no verdad? Imagínense, así es el amor de Jesús. Oiga, ¿cómo lo hacemos quedar mal al Señor? Oiga, no es solamente en el cautiverio. Nota que hoy en día es lo mismo. Hoy en día es lo mismo. En el trabajo, con los vecinos, con los mismos hermanos de iglesia. Si tú amas, si tú tienes el amor al prójimo, ¿no verdad? Tú vas a amar a tu prójimo aunque no confíes en él. La Biblia dice que no debes confiar en el hombre, así que tú no puedes confiar en el hombre y tú decir, yo confío en él y lo quiero como prójimo, lo amo como prójimo. La Biblia dice que tú tienes que amar a tu prójimo, pero no puedes confiar en él. Es decir, cuando él haga las cosas malas, tú no mires las cosas malas, sino que ames a esa persona a pesar de haber hecho las cosas malas. Es increíble, pero nosotros tenemos que aprender, es una parte de la preparación, a dar testimonio de a quién tú y yo servimos, ¿no verdad? Ahora, el Señor dice que voy a santificar, en el versículo 23, santificaré mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y van a saber las naciones que yo soy Jehová. ¿Cuándo? Cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué dice Dios? Dios va a esperar, mira la situación, Dios va a esperar a que el nombre de Dios sea santificado. ¿En dónde? En vosotros, en Mauricio. Mauricio fue al cautiverio y fue todo enojado, fue todo allí rebelde, comenzó a querer golpear a los cautivadores y estaba todo rebelde. Le hacemos quedar mal al Señor. Y cuando el Señor dice allí, voy a esperar, ¿no verdad?, a que por medio de Mauricio, ¿no verdad?, Mauricio haga santificar el nombre de Dios en los ojos de ¿quiénes? De ellos. Así está en el versículo 23. Es decir, nota lo siguiente, Dios va a esperar ese tiempo a que tú te acerques al Señor cuando tú ya has perdido todo, cuando ya no tienes más fuerza, estás ahí en medio del cautiverio, no tienes a quién acudir, tú te acercas al Señor, ¿no verdad? En ese tiempo el Señor está esperando que tú te acerques a Él, a que tú dejes los ídolos y comiences a confiar en el Señor. Una vez que tú comiences a confiar en el Señor, las personas que te vieron llegar, ¿no verdad?, ellas van a querer saber qué es lo que está produciendo tu cambio. Y entonces tú les vas a contar, lo que ocurre es que yo conozco al Señor Jesús, y vas a contarle, y esas personas, ¿no verdad?, van a ver el cambio en ti. No es lo que tú le dices, van a ver la forma en que en tu temperamento, en que tú ahora te has transformado, ¿no verdad? Y entonces ellos van a acercarse a ti. Por eso es que el Señor dice, yo voy a santificar mi nombre. El nombre de Dios va a ser santificado en tu persona, en vosotros. Y dice allí, en los ojos de ellos, porque ellos van a mirar ¿qué cosa? Tu cambio. Oiga, sería diferente. ¿Ustedes no creen que podríamos acelerar un poco más el proceso si desde que nos llevan cautivos, ya nosotros estamos cambiados, ya nosotros tenemos un relacionamiento con el Señor?
Pero el Señor tiene que esperar el tiempo para que tú realmente te encuentres con el Señor. Por eso el Señor dice allí, ¿no verdad? En el versículo 23, la última parte. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová cuando sea santificado. ¿Qué cosa? El nombre de Dios. Cuando realmente seas un verdadero cristiano a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que perdiste, a pesar de que estés llorando todos los días porque no sabes cuándo se va a terminar todo este sufrimiento. Nota que ese es el tiempo en el cual Dios espera que tú te acerques a Él para luego de eso liberarte. Eso es lo que Dios espera, ¿no verdad? Así que, versículo 23 entendemos, cuando seas santificado en tu nombre. Mira esto, vamos a buscar Isaías 45:14. Isaías, libro de Isaías, capítulo 45, verso 14. Miren lo que dice allí. Lo tenemos, Isaías 45:14. Dice lo siguiente. Así dice Jehová: el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura. Ya en los grupos pequeños habíamos explicado, ¿no verdad?, estas tres posiciones. Dice allí, se pasarán a ti. ¿Y qué dice allí? Serán tuyos. Se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ¿quién? De ti. ¿Quién es cuando Dios dice ti? ¿A quién se está refiriendo? Al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios, ¿no verdad? Dice allí, se pasarán a ti y serán tuyos, irán en pos de ti, pasarán encadenados, tipo circunstancias, ¿no verdad? Tipo cautiverio, van a pasar encadenados, te harán, ¿qué cosa dice allí? Reverencia, y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está ¿quién? ¿Quién está contigo? Dios. Ellos van a decir, ¿por qué lo van a decir? Ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. ¿Por qué lo van a decir? Porque van a ¿qué? A verlo con sus ojos a Dios a través de ¿quién? A través de ti. ¿Entiendes el papel que tú y yo jugamos en Babilonia? Cuando venga Babilonia, cuando venga ese cautiverio, ese nuevo orden mundial, Dios espera llegar a las naciones por intermedio de ¿quién? Por intermedio tuyo. ¿Entiendes hasta allí? Por eso es que dice, ciertamente en ti está Dios. Porque van a ver todas las cosas que están ocurriendo, ¿no verdad? Y es porque todo está, porque tú estás con Dios. Ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando José fue vendido. Nota que allí hay un paralelismo entre la historia de José y el pueblo de Dios. Hay un paralelismo. ¿Has visto el paralelismo? Mira, José fue vendido ¿por quién? Por sus hermanos. La Biblia ¿qué dice? Que tus hermanos te van a ¿qué? Te van a entregar. Así dice la Biblia. Tu mamá, tu papá, las personas allí, ¿no verdad? Tus hermanos de sangre y hermanos de iglesia, ellos te van a entregar. Eso está allí, mira el paralelismo que hay. José fue vendido por sus hermanos. Luego, ¿qué pasó? Fue vendido, ¿no verdad? Allí se fue vendido hacia una caravana que iba hacia otros lados, fue vendido como esclavo. Nota allí lo que ocurre. Luego fue vendido a la casa de Potifar. En la casa de Potifar, ¿él era qué? Él era un esclavo más allí en la casa de Potifar. Pero ¿qué pasaba en la casa de Potifar? ¿Qué es lo que sucedía? José trabajaba allí y el Potifar, el jefe, se daba cuenta, ¿no verdad?, que las cosas estaban marchando bien o mal. Estaban marchando muy bien. Las cosas estaban siendo bendecidas ¿por quién? Porque José, él se daba cuenta que José está allí. Haz de cuenta que tú y yo somos José. José estaba renegando con Potifar. José estaba allí haciendo algunas cosas a pesar de que él fue mal informado, ¿no verdad? Potifar fue mal informado por la esposa, etcétera, etcétera, y fue parar ¿a dónde? A la cárcel. Nota la situación. Hay un paralelismo entre José y el pueblo de Dios al final del tiempo.
Así como José, vamos a tener que ser ¿quiénes? Tú y yo. Tenemos que estar siempre con el Señor, a pesar de las circunstancias. Recuerda qué pasó con José. Fue el segundo al mando, ¿no verdad? De una nación. Después del faraón venía ¿quién? El gobernador José. Así que Dios espera que el pueblo de Dios salga reluciente de toda esta situación. ¿Tú crees que estando en la cárcel José habrá pensado mal de Dios? No, él estuvo allí con el Señor y él sabía, por eso las visiones y por eso todo lo que él, ¿se acuerdan ustedes del copero y el panadero? Dios estaba con él. Cuando tú y yo estemos en cautiverio, tú tienes que representar dignamente a Dios. Y Dios va a estar contigo porque lo ha prometido. Pero si tú doblas tus rodillas y te acercas cada vez más ¿a quién? Al Señor Dios. Él va a estar contigo. Él va a bendecir tus pasos, como bendijo en el tiempo de José. ¿Entendemos hasta allí? Tenemos que dar muy buen testimonio, ¿no verdad? De a quién nosotros servimos. Vamos a ver, Ezequiel capítulo 20, verso 41. Ezequiel capítulo 20, versículo 41. ¿Lo tenemos? Ezequiel capítulo 20, versículo 41. Miren lo que dice allí. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado de entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros ante los ojos ¿de quién? De las naciones. ¿Sabes quién va a santificar el nombre de Dios en medio de las naciones? Tú. Tu testimonio va a hablar, va a decirle a las demás personas que Dios es Dios. Eso es lo que quiere Dios. ¿Entendemos hasta allí? Ahora, hasta que ocurra eso, ¿no verdad? Va a pasar un tiempo. Es un tiempo que tú y yo vamos a pasar de angustia porque tú no entiendes, yo no entiendo, porque no me he preparado. Para eso es esta preparación, para eso es lo que estamos preparando a un pueblo. Esta preparación te indica a ti que cómo seguir, ¿no verdad? Si te rebeldizas, si comienzas y te unes a la rebelión, o te sometes directamente a lo que tienes, a lo que dicen las profecías. Para eso es la preparación. Tú tienes que dar, repito, un buen testimonio a las personas que te están haciendo ¿qué? Daño, a las personas que te van a hacer mal. Pero repito, Dios va a estar contigo y te va a dar gracia con las demás personas. Pero para eso va a pasar un tiempo de angustia hasta que te encuentres con el Señor. Si no te has encontrado hoy por hoy, va a pasar un tiempo hasta encontrarte con Él. Por eso es mejor no perder el tiempo en estos momentos que todavía no viene Babilonia. Todavía está a punto de venir el nuevo orden mundial. Todavía hay tiempo para que tú te encuentres con el Señor. Tú y yo encontrémonos con Dios. ¿Entendemos hasta allí? Volvemos nuevamente a Ezequiel 36. Vamos a ver versículo 24. Nota lo que dice allí. Y yo, está hablando Dios, os tomaré de las naciones, os recogeré de todos los países y os traeré a vuestro país. ¿Qué dice Dios? Que nos va a recoger en donde estemos, en cualquier país. Nota lo que Dios está diciendo. En cualquier país a donde Él haya permitido que tú vayas. Por eso es que a veces yo siempre recalco esto, porque no podemos cerrar los ojos ante las cosas que Dios está diciendo en su palabra. No creas, repito nuevamente, y esto lo repito con el ánimo de que se nos quede, ¿no verdad? Repito nuevamente, cuando a veces nosotros creemos que cuando todo este tiempo de angustia se venga, nosotros vamos a estar tranquilos en nuestras casas, en nuestros muebles, ¿no verdad?
tomándonos allí un vaso de jugo y con aire acondicionado, con viento, con ventiladores, con un televisor prendido, ¿no, verdad? Y esperando que pasen todas las cosas. ¿Sabes una cosa? Eso no es así. No es así. Porque ese orden mundial que viene, dice la Biblia, ¿no, verdad? Viene escogiendo cautivos como la arena del mar. Y es un pueblo cruel. Habacuc 1 del 6 al 9. Es un pueblo cruel, espantoso. Y vienen a quitarte, solamente ellos vienen, dice Habacuc, para morar, para quitarte las moradas, tu morada, tu casa, quitarte los bienes. Vienen para quitar las moradas ajenas, dice la Biblia en Habacuc 1:7, ¿no, verdad? Entonces debemos entender, no vamos a estar tranquilos. La angustia que viene justamente es para poder cambiar, para poder acercarnos al Señor. Entender que no podemos por nosotros mismos y tener que dejar nuestros ídolos a un lado, nuestros dioses ajenos, en las personas en las cuales confiábamos, para dejarlas a un lado y aprender a confiar 100% en el Señor. Así que Dios dice que nos va a traer, ¿no, verdad?, que nos va a traer de los países en donde estemos esparcidos. Miren, vamos a buscar Ezequiel 34:13. Ezequiel capítulo 34, versículo 13. ¿Lo tenemos? Ezequiel 34:13 dice: yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países. Está hablando de las ovejas, ¿recuerdan ustedes? Las ovejitas que no tienen pastor, dice acá, ¿no? Yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de los países. Las traeré a su propio país y las apacentaré, las alimentaré en los montes de Israel, en el pueblo de Dios, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. Dios nos está dando una promesa. ¿Entendemos? La promesa cuando estemos en Babilonia, cuando estemos en cautiverio, va a ser: el Señor nos prometió, ¿qué cosa? Liberarnos y liberar a nuestra familia también. Cuando tú ya estés allí sometido y tú no veas salida por ningún lado, recuerda que hay una promesa de parte del Señor. Y esa promesa para ti y para mí va a ser una esperanza. Esa esperanza es para que tú sepas esperar, confiar en el Señor, en que Él nos va a liberar. Miren, vamos a ver otro versículo, Ezequiel 11:17. Libro de Ezequiel, capítulo 11, verso 17. Nota que estos pasajes ya los habíamos visto anteriormente. Ezequiel 11:17. Miren lo que dice allí. Di, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: yo os recogeré de los pueblos, os congregaré de las tierras en las cuales estáis esparcidos, y os daré la tierra ¿de qué? De Israel. Nota que Dios es una promesa que está prácticamente en todo Ezequiel y está en toda la Biblia. Si tú buscas, está en toda la Biblia. ¿Entendemos hasta allí? Dios va a permitir que Babilonia venga y seamos dispersos, esparcidos por todas las naciones, perseguidos por este nuevo orden mundial, perseguidos por este poder, ¿no, verdad? Algunos van a ser muertos, dice allí, los sabios van a caer algunos con la espada, dice Daniel 11. Pero tenemos la promesa de que Dios nos va a liberar dentro de poco tiempo. Para los que estudiamos Joel, ¿no, verdad? Para los que estábamos estudiando en el grupo pequeño, sabemos cuándo se va a dar la liberación, ¿no, verdad? Sabemos lo del Armagedón, ya lo hemos estudiado de acuerdo a Joel 3. Así que ya podemos entender e ir armando. Eso es lo bonito de todo esto, ¿no? La Biblia en todos los libros te da detalles.
Y tú vas uniendo todos los detalles de acuerdo a la historia, cómo va avanzando. Y tú en las noticias, en el día a día, te vas dando cuenta de las señales que se están pasando, que están sucediendo, y tú vas armando allí, ¿no verdad? Lo que tú ya conoces, el movimiento, la parte profética, la parte escatológica, antes de que venga el Señor Jesús. Volvemos nuevamente a Ezequiel 36. Estamos en el versículo 24, ¿no verdad? Vamos al 25, dice allí: esparciré. Ahora quiero que entiendan este punto. Una vez que ya Dios nos recoge, una vez que existe la liberación del pueblo de Dios, ya estamos liberados. Dios viene y dice allí y nos recoge de todos los pueblos, de todos los países, y nos reúne allí, ¿no verdad? Viene el versículo 25. Miren lo que dice Dios: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Vamos a ver la primera parte, donde dice allí: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis purificados de todas vuestras impurezas. ¿De dónde sale esto de las aguas limpias? Esto es por un ritual. Había un ritual, ¿no verdad? Vamos a verlo. Este ritual está en Números. Vamos a buscar el libro de Números. Números, capítulo 19. Libro de Números, capítulo 19. Números, capítulo 19. Versículo desde el 9 en adelante. Para que ustedes sepan aquí, ¿no verdad? Se tenía que coger una vaca rojiza, degollarla la vaca, ¿no verdad? Y quemarla después, quemar todo lo que tenía la vaca, ¿no? Quemar el cuero, la carne, el estiércol, dice la Biblia, quemarlo todo y hacerlo cenizas. Esas cenizas se tenía que juntar con el agua. Mire, todo eso era una representación. Ya lo vamos a ver. 19, Números 19, versículo 9. ¿Lo tienen? Dice lo siguiente: un hombre que esté puro recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación. Es un sacrificio de expiación. ¿Qué significa la palabra expiación? ¿Qué significa la palabra expiación? La palabra expiación significa limpieza. Es un sacrificio de limpieza. Cuando ustedes escuchen el día de la expiación, es el día de la limpieza, uno de los significados, la limpieza del lugar santísimo, ¿no verdad? Sigue diciendo el versículo 10: el que recogió las cenizas de la vaca lavará sus vestidos y quedará impuro hasta la noche. Este será estatuto perpetuo para los hijos de Israel y para el extranjero que habitará o que habita entre ellos. ¿No verdad? Y ahí ustedes pueden seguir leyendo, y cuando ustedes van a seguir leyendo, allí habla acerca de la purificación con esta agua. Es un ritual. Ahora, ¿qué es lo que significa este ritual? Vamos a ver, porque ya entendemos que se hace el ritual, ¿no verdad? Las cenizas con el agua, y con esta agua se tenía que limpiar toda persona que tocara un cadáver o que hiciera algo impuro, y se quedaban impuros hasta la noche, ¿no verdad? Así que, ¿qué es lo que representa? Vamos a ver. Vamos a buscar lo que dice Pablo con respecto a esto. Hebreos capítulo 9. Vámonos a Hebreos. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. Vamos a ver qué es lo que nos dice. Tengo 3 versículos para poder entender qué significa esto del agua de purificación. Hebreos capítulo 9, versículo 13 y 14. ¿Lo tenemos? Dice lo siguiente, Hebreos 9, 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la vaca rociada a los impuros, ahí está lo que estábamos estudiando, en Números 19, ¿no verdad?
Dice Pablo, santifican para la purificación de la carne. Versículo 14, nota lo que dice, santifican para la purificación. Versículo 14, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará ¿qué cosa? Vuestras conciencias y de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hasta allí, ¿qué significa la purificación? La purificación tiene que ver con la sangre de Cristo, ¿no verdad? Por eso es que hace un símil, hace una similitud entre la agua que purifica y la sangre que nos purifica la conciencia, ¿no verdad? Y nuestras obras muertas, dice Pablo. ¿Ok? Vamos a ver otro versículo, Hebreos capítulo 10, más adelantito, Hebreos 10, versículo 22. Mira lo que dice el versículo 22. Lo tenemos, dice allí, acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, o sea, creyendo en la fe de Dios, ¿no verdad? De Cristo. Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Pablo está diciendo aquí, ¿no verdad? Que debemos acercarnos con un corazón sincero. ¿Qué era el corazón? ¿Qué era el corazón? La mente, ¿no verdad? Yo no amo con el órgano que está latiendo, con el corazón. El corazón es un órgano. ¿Está bien? Yo amo ¿con qué? Con la mente. Entonces los enamorados dicen, yo te amo con todo mi corazón, ¿no verdad? Y lo que están tratando de decir es que te aman con todo su ser, con todo su pensamiento, con toda su mente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, miren, vamos a ver Primera de Corintios 6:11, y aquí me aclara mucho más esto. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 11. Primera de Corintios capítulo 6, verso número 11. Y aquí está lo que significa el agua, ¿no verdad? Ese ritual de purificación. Mira esto. 6, versículo 11. Y esto, lo tenemos, 1 Corintios 6, 11. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido, ¿qué cosa dice allí? Lavados. Ya habéis sido santificados. ¿Con qué te purificabas? Recuerda cuando Pablo mismo decía que con agua se santificaban en la purificación, ¿no verdad? Así decía Pablo. Aquí lo está especificando mejor. Él dice, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido, ¿qué cosa? Justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu ¿de quién? De nuestro Dios. Oiga. Así que el término limpiar con agua implica, ¿no verdad? Implica santificación, ¿no verdad? De acuerdo a lo que dice el versículo, significa ser lavado de los pecados, y hay una palabrita que viene. Somos justificados. Justificados, y entra el término allí. Justificación, ¿por qué? Por la fe. ¿Han escuchado ese término? Justificación por la fe. Romanos habla mucho acerca de este término. ¿Cuándo tú eres justificado? ¿Cuándo? Cuando tú tienes fe. Por eso dice, la palabra no es solamente justificados. La palabra o el término completo es justificados por fe. La persona que tiene fe, que cree en el Señor Jesús, solo esas personas van a ser justificados. ¿Y qué es ser justificado? Miren, nosotros cuando cometemos malas obras, el vestido, ¿no verdad?, se nos mancha. Y una persona con un vestido manchado no va a poder llegar ¿hacia dónde? Hacia el cielo, porque al cielo solamente entran con vestiduras ¿qué? Blancas. ¿Estamos hasta allí? ¿Me están captando? Ok, si yo cometo una mala obra, mi vestido, que es mi carácter, ¿qué va a quedar? Manchado. Y cuando yo me refiero a carácter, carácter no es temperamento, sino carácter es el control de todas las cosas
que tú haces. Eso es carácter. Debemos aprender que nosotros, dice la Biblia, vamos a llevar el carácter, es decir, el control de todas nuestras cosas. Ahora, cuando yo cometo pecados, Primera de Juan dice, ¿no verdad? Primera de Juan capítulo 1, si no me equivoco, es el 7 y hasta el 10. Allí te dice que todos cometemos pecado. El que dice que no ha cometido pecado, dice la Biblia, lo hace mentiroso. ¿A quién? A Jesús. Nota la situación, eso está en Primera de Juan 1, o sea, es complicado, pero todos estamos pecando y manchamos el vestido, manchamos nuestro vestido blanco, la vestidura blanca que vamos a llevar al cielo. Entonces el Señor Jesús no nos puede llevar así hacia el cielo, no nos puede llevar así. Entonces Jesús viene y nos justifica. ¿Qué es esto? Él, como Él no cometió ningún pecado, ¿no verdad? Él estuvo aquí en la tierra, pero sin pecado, así dice la Biblia. Él, ¿cómo tiene su vestidura? Su vestidura Él la tiene blanca. Entonces lo que Jesús hace en una forma simbólica es sacarse el vestido, sacarse la ropa a Él, ¿no verdad? Nos quita la ropa a nosotros, la ropa de Él nos la pone ¿a quién? A nosotros. Y la ropa sucia que teníamos nosotros se la pone ¿quién? Cristo. Se la pone Él. ¿Entendemos hasta allí? Entonces, ahora sí, Mauricio con una vestidura blanca sin mancha, entonces ahora sí puede entrar ¿en dónde? En el cielo. Eso es justificación. ¿Cuándo tú eres justificado? Cuando tú tienes fe, cuando tú crees en Dios. Recuerda que para poder pasar este último tiempo, que es el tiempo de angustia, no necesitas dinero, no necesitas tener una casa, no necesitas nada, ni trabajo, ni alimentos, no necesitas nada. Lo único que tú necesitas es tener y estar lleno tu tanque, ¿no verdad? Lleno tu tanque de fe. Es todo lo que necesitamos para pasar el tiempo de angustia. Por eso es que la Biblia dice, ¿no verdad? Que cuando estemos allí en el tiempo de angustia, Ezequiel capítulo 4, Dios nos va a dar de comer, ¿no verdad? Y al pueblo de Dios se le está bien asegurado el pan y el agua. Pero no, Señor, pero no me gusta el agua, no me gusta el pan, yo quiero un fresco, no quiero un jugo allí. Por eso necesitamos nosotros pasar el tiempo de angustia para que tú te des cuenta de lo que realmente necesitas. Y lo único que realmente necesitas es a Dios en tu corazón. ¿Entiendes eso? Ahora yo tengo opciones para comer, tengo opciones para tomar. Entonces cuando pasemos ese tiempo de angustia, te vas a dar cuenta que no tienes opciones más que tomar ¿qué cosa? Agua. Oiga, y el agua con sed es riquísima, ¿sí o no? Con una sed es riquísima. Oiga, tienes que aprender a tomar agua. Así que imagínate en ese tiempo, estar con sed y ves el agua. Dios dice, tengo asegurado para el pueblo de Dios pan y agua. Así que lo único que vamos a poder tener para ser justificados es la fe. La fe, la confianza al 100% en el Señor. Tengo sed en el tiempo de angustia, entonces yo confío 100% en Dios, que Dios me va a dar ¿qué cosa? Agua. Tengo hambre, entonces yo, Señor, tengo hambre, estoy hambriento. Entonces yo voy a buscar al Señor porque confío 100% en el Señor. Y al confiar en el Señor, ¿no verdad? La confianza en Él es que Dios te va a responder. Esa es la confianza que debemos tener. ¿Entiendes hasta allí? El tiempo, repito, el tiempo de angustia que está por delante de nosotros solamente va a ser posible pasarlo es cuando nosotros tengamos una fe inquebrantable, 100% nuestra confianza en Dios, en nadie más. ¿Ok? Así que entendemos. Versículo 25, estoy en Ezequiel 36, 25, dice allí: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Las impurezas son los pecados. Dios está diciendo que vamos a ser
justificados. ¿Cuándo es esto? Nota que si tú lees el contexto, primero Dios dijo que tiene que reunirnos, ¿no verdad? Sacarnos de los países en donde estemos esparcidos y llevarnos a un país. Una vez que estemos allí, ¿no verdad? Dice Dios, vamos a ser justificados. Recuerda ahora algo. Recuerda una situación. Todo esto, recuerda que estamos hablando de un paralelismo con respecto a la segunda venida de Jesús. Y cuando Dios dice que nos va a llevar a una nueva tierra, ¿no verdad? Estamos hablando de la nueva ¿qué? De la nueva Jerusalén. Así que tenemos que entender esto. Nosotros, nuestra meta debe ser vivir con Jesús eternamente, pero Dios nos tiene una ciudad. La ciudad es la nueva Jerusalén, que ya lo aprendimos en Apocalipsis, en algunos libros de la Biblia, ¿no verdad? Así que miren esto, él sigue diciendo, vamos a ser justificados luego de esto Armagedón, como lo habíamos visto, de esta liberación del pueblo de Dios. Dios nos va a justificar, nos va a quitar las impurezas, de todos vuestros ídolos os limpiaré. Oiga, ya para ese tiempo tú no vas a tener ídolos, porque tener ídolo es lo contrario, es la antítesis, ¿no verdad? Lo contrario de confiar en Dios. Dios no puede aceptar una persona que confíe en Dios al 99%. Dios acepta a las personas que confían 100% en Dios. Porque al confiar en Dios en el 99%, tú significa que ese 1% estás confiando ¿en quién? En alguien más. Y al tú confiar en alguien más, estás teniendo ¿qué cosa? Ídolos. Por eso Dios dice, voy a limpiarte de los ídolos. Aquí también hablamos acerca de que nosotros debemos desde ya limpiarnos nosotros ¿de qué? De los ídolos que tenemos. Porque Dios dice allí que los va a limpiar. Si tú tienes como ídolo, como un Dios ajeno a tu esposo, a tu esposa, ¿no verdad? Recuerda que Dios dice que va a limpiar los ídolos. Tus ídolos los va a limpiar. ¿Qué significa limpiar? Los va a raer, ¿no verdad? Los va a sacar. Porque no puede haber, Dios no da su gloria a nadie. Es preferible que desde hoy, desde este tiempo, nosotros vayamos practicando la confianza 100% en Dios y vayamos dejando de lado a las personas en las cuales nosotros confiamos antes que Dios. Cuando venga un problema, en vez de preguntarle a alguien, mira, acércate a Dios y pregúntale a Él. Y después pregúntale a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo y a la persona, al ejecutivo del banco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero primero pregúntale ¿quién? A Dios. Pídele permiso al Señor. Confía en el Señor. Que el Señor te ayude a buscar los mecanismos para alguna situación que tengas, algún problema. Que el Señor va a ayudarte, ¿no verdad? Eso es aprender a confiar 100% en Dios. Versículo 26. Dice allí, os daré un corazón nuevo. A ver, ¿qué era la palabra corazón? Que el Señor va a hacer ¿cómo se llama esto? Una cirugía, ¿no verdad? Corazón abierto. ¿Qué se refiere a la palabra corazón? La palabra corazón es mente. Vamos a tener, ¿qué cosa dice el Señor? Os pondré un nuevo corazón. Dice una nueva mente. Dice allí, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vosotros el corazón de piedra, esa mente insensible. Eso de que, ¿recuerdan ustedes cuando Dios decía que eran rebeldes, sí? ¿Recuerdan que Dios decía que habían los rebeldes? Se me fue el nombre ahorita. Bueno, había una palabra justamente, ¿no verdad? Que decía Dios que eran rebeldes y contumaces. Muchas gracias. Contumaces. La palabra contumaces. Nosotros somos contumaces a veces, ¿no verdad? Porque los contumaces reciben el castigo. Esa es la palabra contumaz. Son personas que reciben, a pesar del castigo, a pesar de la advertencia,
¿no verdad? Nuestra mente continúa siendo dura. Eso es lo que Dios está diciendo cuando te dice corazón de piedra. No amas al prójimo, no cedes en nada a los consejos de Dios, y en vez de ponerte suave te pones más duro. El Señor dice que va a cambiar esa mentalidad, ¿no verdad? Esa mentalidad fuerte que tienes, ese dura cerviz que nosotros tenemos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice allí, quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Versículo 27 lo explica mejor. Pondré dentro de vosotros mi espíritu. Repito, pondré dentro de vosotros mi espíritu. Es decir, que vamos a estar llenos de ¿qué? Del Espíritu de Dios. Otra vez, Dios dice, voy a ponerles mi espíritu. ¿Por qué Dios tiene que ponernos totalmente el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo? ¿Por qué? Miren esto. Sigue diciendo allí, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Dios dice allí, voy a ponerles primero mi espíritu, voy a llenarlos de mi espíritu, el Espíritu de Dios en nosotros. Y dice allí, ¿para qué? Porque Él va a hacer que nosotros, ¿qué cosa dice allí? Guardemos los mandamientos, los preceptos, los estatutos, que andemos por allí. Mira, es interesante esto. Hay un comentario que dice lo siguiente, comentario bíblico, dice lo siguiente. Dios impulsará a sus seguidores a la obediencia por medio del poder de su espíritu. ¿Entendimos lo que dijo allí? Dios va a poner, ¿no verdad?, su espíritu totalmente en nosotros para que nosotros podamos obedecer. Mira esto, sigue diciendo. Esta es una declaración sin paralelo acerca de que la obediencia, nota esto, la obediencia es resultado de la obra de Dios en los seres humanos por medio del Espíritu Santo. De este modo, la obediencia no es logro o desempeño nuestro, sino consecuencia de permitir a Dios obrar en nosotros. Por nosotros mismos no podemos seguirlo. El poder para vencer el mal y vivir en armonía con sus mandamientos viene de una fuente externa a nosotros. Solo el Espíritu de Dios puede transformar corazones y capacitar a las personas para observar sus leyes e instrucciones. Para aquello que Dios nos requiere, también nos capacita. ¿Entendemos hasta allí? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que está diciendo? Voy a poner su Espíritu, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Vamos a estar llenos del Espíritu de Dios. Y Dios dice, y voy a hacer que andéis, ¿no verdad?, en mis mandamientos, en mis estatutos. Mira, si ahora, hoy por hoy, es difícil, ¿no verdad?, es complicado, muy difícil, obedecer los mandamientos de Dios al 100%. ¿Es así o no es así? Pablo mismo dice, maldito de mí que soy un pecador. ¿Verdad? Lo que no quiero hacer, eso hago. Y es una lucha constante. ¿Les ha pasado eso? Es una lucha, ¿no verdad? Es algo que tú quieres hacer, dice, pero la ley que está en mis miembros me lleva a hacer lo contrario. Es una pelea. Pablo lo pone allí como una pelea fuerte. Porque es verdad. Yo quiero obedecer los mandamientos de Dios, pero la carne, dice, la ley que está en mis huesos hace que yo haga otra cosa. Eso dice Pablo. Pobre de mí, dice él, que soy pecador. Ahora, si a Pablo le pasa eso, que es un monstruo, es grande, un gran apóstol allí, ¿no verdad?, en la Biblia, imagínate nosotros. Tremenda pelea. Ahora miren esto. Nosotros estamos peleando con naturalezas. Cuando el Señor Jesús ponga todo su espíritu en nosotros, en cambio va a suceder lo contrario. ¿Cómo es esto? Es que ahora ya va a ser más difícil pecar.
porque ya la naturaleza, todo mi cuerpo tiene ¿qué cosa? El Espíritu de Dios. Y por eso es que el Señor dice, haré que ustedes anden ¿en qué? En mis estatutos. Nota que ese haré es un accionar de parte de Dios. Es Dios mismo el que va a estar cuidándonos allí, ¿no? ¿Verdad? De las impurezas que hay. Mira eso. Vamos a seguir leyendo. Dice allí, haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Versículo siguiente, 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Ese es el pacto que Dios tiene con nosotros, ¿no verdad? Si obedecemos al Señor, Él va a ser nuestro Dios y nosotros su pueblo. Versículo 29, miren lo que dice el 29. Yo os guardaré de todas vuestras, ¿qué cosa dice allí? Vuestras impurezas. ¿Qué significa la palabra guardar? La palabra guardar allí es cuidar. Yo cuidaré, ¿qué dice allí? Yo cuidaré de todas vuestras impurezas. ¿Sabes por qué? Porque el Señor, el Espíritu de Dios está con nosotros y nos ha puesto en todo nuestro cuerpo. Estamos llenos del Espíritu de Dios. Tanto así que se nos hace difícil, ¿qué cosa? Pecar. Ya en ese tiempo, repito, ¿cuándo es esto? ¿Cuándo? A veces lo queremos descontextualizar. ¿Cuándo se va a dar esto? Esto se da, recuerda, Dios dice primero estamos esparcidos, esa es Babilonia, el nuevo orden mundial. Luego Dios nos recoge, eso es el Armagedón, recuerdan ustedes cuando estudiamos, ¿no verdad? Eso es la reunión, Dios nos vuelve a reunir para ponernos en una tierra. Recuerda que esto se daba en la sexta plaga, lo habíamos estudiado en Joel, ¿no verdad? La sexta plaga. ¿Qué viene después de la sexta plaga? La séptima viene la venida del Señor Jesús. Vamos a estar con el Señor, ¿no verdad? Y todo esto viene después. El Señor Jesús dice que va a llenarnos a nosotros del Espíritu de Dios y de esta forma Él nos va a cuidar para que nosotros no volvamos a cometer ¿qué cosa? Impurezas. Mira lo que sigue diciendo. Estamos en el versículo 29, dice allí, yo os guardaré, os cuidaré de todas vuestras impurezas, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os expondré más ¿a qué cosa? Al hambre. ¿Por qué dice ya no os expondré al hambre? Porque en el tiempo de angustia había hambre, ¿sí o no? Claro que sí, acuérdate que los 4 juicios de Dios, uno de los juicios era ¿qué cosa? Hambre. Hambre y peste, ¿no verdad? Eran 4 juicios. El hambre era uno de los juicios de Dios. Ahora Dios dice, mira, voy a llamar al trigo y lo voy a multiplicar y ya no te voy a exponer más al hambre. Versículo 30. Multiplicaré asimismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos, para que nunca más recibáis vergüenza, oprobio es vergüenza o deshonra, de hambre entre las naciones. Nunca más vas a sentir vergüenza de tener hambre. No vas a sentir eso. ¿Sabes por qué? Porque Dios ahora va a bendecir donde tú estés. Repito, ¿cuándo crees que es esto? Esto es cuando ya nosotros, ¿no verdad? Ya estemos viviendo con el Señor. Ya cuando estemos viviendo allí con el Señor, entonces la cosa ya comienza a cambiar, ¿no verdad? Veamos Levíticos 26:12. Vamos a buscar Levítico 26:12. Levítico capítulo 26, verso número 12. ¿Lo tenemos? Levítico 26, versículo 12. Mira lo que dice allí. Andaré entre vosotros. ¿Está hablando quién? Dios. Dios mismo va a caminar entre nosotros. Seré vuestro Dios y vosotros seréis ¿qué cosa? Mi pueblo. ¿Qué es lo que quiere Dios? Dios quiere caminar entre nosotros. ¿Cuándo Dios va a caminar entre nosotros? ¿Cuándo?
cuando ya nosotros lleguemos hacia dónde, hacia la tierra que Dios nos tiene prometido. Pero para ese tiempo, dice Dios, tienes que pasar necesariamente un tiempo de angustia. Dios al final, dice Dios, va a permitir la justificación por las cosas que nosotros estemos allí, ¿no? ¿Verdad? Dios va a purificar con agua, lo que decíamos con agua y ceniza, el ritual, acá es la justificación. Dios nos va a perdonar todo por la justificación que nosotros tengamos, por la justificación, por la fe que nosotros tengamos. ¿Entendemos hasta allí? Nota que el versículo 12 de Levítico, si ustedes leen Levítico 26, el título del capítulo dice allí, bendiciones de qué cosa, de la obediencia. Aquí dice lo mismo que Deuteronomio 28, ¿no? ¿Verdad? Ahí están las bendiciones cuando tú le obedeces al Señor. Dios quiere andar con nosotros, andar en medio de vosotros, como en los tiempos del Edén, como en los tiempos en que Jesús caminó aquí en la tierra, solamente que sí, ya libre totalmente de tantos problemas que hay, ¿no? ¿Verdad? Vamos a seguir viendo. Versículo 31. Versículo 31. Miren lo que dice el 31. Dice allí, os acordaréis de vuestra mala conducta y de vuestras obras que no fueron buenas, y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras, ¿qué cosa? Abominaciones. Hay personas que creen, ¿no? ¿Verdad? Hay personas que creen que el Señor Jesús, cuando truena los dedos, nosotros nos olvidamos de todo lo que vivimos en la tierra. ¿Sabes? No es así. El Señor dice, ¿no? ¿Verdad?, que vamos a acordarnos de toda nuestra mala conducta y nuestras obras. ¿Para qué? Para que nosotros, dice allí, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué dice allí? ¿Para qué? Dice, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones, para que nosotros podamos tener presente que esas cosas ya no tenemos que volver a hacerlas, que ya fuimos liberados de esos problemas, fuimos liberados de esas iniquidades, ¿no? ¿Verdad? Pero sí nos vamos a acordar de vuestras malas conductas. Mira esto, vamos a buscar Ezequiel capítulo 16, verso 61. Ezequiel mismo capítulo 16. Ezequiel capítulo 16, verso 61 al 63. Recuerde que esto ya lo vimos también, ¿no? ¿Verdad? Ya todo esto lo vimos y lo explicamos en su tiempo. 16, Ezequiel 16, versículos 61 al 63. Miren lo que dice allí. Te acordarás de tu conducta y te avergonzarás cuando recibas a tus hermanas. Aquí está hablando de dos hermanas, ¿no? ¿Verdad? Israel y Judá. Las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, aunque no por tu pacto. A eso tenemos que darnos cuenta que hay un nuevo pacto que Dios va a hacer con nosotros, ¿no? ¿Verdad? Eso lo vamos a ver después. Versículo 62. Sino por mi pacto que confirmaré contigo y sabréis que yo soy Jehová. Dios va a confirmar un pacto con nosotros. ¿Cuál era ese pacto? Lo vimos hace un momento, que era: yo voy a ser su Dios y ustedes van a ser mi pueblo. Nota que es el mismo pacto que hizo Abraham, ¿no? ¿Verdad? Que hizo Dios con Abraham. Seguimos, versículo 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice Jehová el Señor. Oiga, ¿por qué es que te vas a acordar de tus pecados? ¿Por qué? Dice allí, para que no vuelvas, no abras más la boca a causa de tu vergüenza. Es que sabes una cosa, el momento de acordarnos nosotros lo que hicimos, qué vergüenza con el Señor. Qué vergüenza con el Señor. Que Él sepa todo lo que nosotros hicimos de malo, nuestras rebeldías, y te vas a acordar, yo me acuerdo cuando no quise leer la Biblia y el Señor estaba allí, cómo se puso triste, cómo lo lastimé al Señor, ¿no? ¿Verdad? Cuando yo dejé mal testimonio a las personas que estaban conmigo. Oiga, y uno va a acordarse de eso y uno va a decir, qué vergüenza.
El Señor dice allí, para que no abras más la boca a causa de tu vergüenza cuando yo perdone todo lo que hiciste. Eso a nosotros nos da a entender, ¿no, verdad? Que vamos a estar agradecidos con el Señor, pero a la vez vamos a sentir vergüenza de las cosas que nosotros hemos hecho y hemos lastimado con esas cosas. ¿A quién? Al Señor. En otras palabras, como sientes vergüenza, no vas a querer volver a ¿qué cosa? A hacer las mismas cosas. ¿Entiendes hasta allí? No abrir la boca es no hablar, no tratar de pensar en lo mismo para volver a hacer lo mismo. Acuérdense que los edomitas, por ejemplo, eran los lenguaraces, ¿no, verdad? Los que siempre estaban haciendo escarnio de las demás personas. Aquí tú no vas a hacer lo mismo que antes, porque vas a sentir vergüenza de lo que hiciste. Ok, seguimos. Estamos en el versículo 32. Vuelve el Señor nuevamente a repetirnos. Miren lo que dice el Señor. No lo hago ¿por quién? Por vosotros. No lo hago por vosotros, dice el Señor. No creas. Repito nuevamente lo que yo digo. Bájate de esa nube. No lo hago por ustedes, dice el Señor. Versículo 32. Sabedlo bien. El Señor quiere que tú sepas. Por alguna razón aquí, y mira que es interesante porque lo vuelve a repetir. El Señor dice, sabedlo bien, no es por vosotros, no es porque, ay, yo estoy allí, tú crees que yo tergiversamos el amor de Dios y creemos eso. Miren, esto es interesante. La Biblia dice que con nuestros pecados nosotros irritamos al Señor. Hemos leído en Ezequiel que con nuestros pecados nosotros provocamos a ira continuamente ¿a quién? Al Señor. Gracias a Dios, ¿no, verdad? Que Dios es tardo ¿para qué? Para la ira. Y Dios no actúa por medio de la ira, sino actúa por medio de su amor. Y Él se acuerda de las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob, y entonces nosotros continuamos con vida. ¿Tú te imaginas que el Señor actúe con ira? En un momento airado, si Él fuera, ¿no, verdad? Si Él, digamos, Él se deja llevar por la ira. Oiga, ¿ustedes creen que todavía nos seguiríamos vivos? No. Gracias a Dios. Por eso dice allí, he aumentado la misericordia. Conforme aumentó el pecado, la gracia también, ¿qué pasó? Se incrementó y sobreabundó. Entonces, cuando tú estás cometiendo algo malo, ¿no, verdad? El Señor te ve con tristeza y dice la Biblia que tú lo provocas a ira al Señor, a ira. Pero el Señor no te destruye, ¿por qué? Porque se acuerda de lo que le prometió ¿a quién? A Abraham, Isaac y Jacob, y se acuerda que tú eres su pueblo. Y entonces Él no actúa por medio de la ira, Él actúa por medio de las promesas que Él hizo. ¿Entendemos hasta allí? Por eso el Señor dice, no es por vosotros que yo hago todo esto, dice el Señor. Y nota que lo pone, ese término allí, sabedlo bien, es para que lo tengas en cuenta, tengas en tu cabeza, sabedlo bien. Avergonzaos y cubríos de deshonra por vuestras iniquidades, casa de Israel. Nota que esto es palabra de Dios. ¿Entiendes? Dice, avergüénzate, avergonzaos y cubríos de deshonra porque estás cometiendo pecados. No hago las cosas por ti, no lo hago por vosotros, lo hago por mi santo nombre. Versículo siguiente, 33. Así ha dicho Jehová el Señor, el día que os purifique de todas vuestras iniquidades, ¿sí? Ya estamos hablando del final, ¿no, verdad? El día que yo os purifique de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán, ¿qué cosa? Reedificadas. Nuevamente las ruinas van a ser reedificadas. ¿Se acuerdan ustedes que a Babilonia se lo conoce como el destructor de naciones, pero también se lo conoce como el desolador, porque asola, deja sin habitantes las ciudades? Pasa a Babilonia y deja sin habitantes la mayoría de las ciudades porque todas son esparcidos.
Luego esas ciudades, ¿no verdad? Viene lo que sabemos, el punto de la liberación del pueblo de Dios. Luego viene la venida de Jesús y después el Señor dice allí, ¿no verdad? Las ciudades deshabitadas van a ser nuevamente habitadas y van a ser las ruinas reedificadas. ¿De qué está hablando el Señor? ¿Sabes de qué está hablando el Señor? Está hablando nuevamente de la recreación. Cuando tú y yo vayamos a vivir allí, ¿no verdad? En la nueva tierra. Allí es donde Dios está hablando acá. Mira lo que sigue diciendo. Versículo 34. La tierra asolada, ¿qué dice allí? Será labrada, después de haber permanecido asolada ante los ojos de todos los que pasaban. Así que la tierra pasó por mucho tiempo asolada, sin moradores. Eso significa el término asolada. ¿Ok? Y entonces allí donde dice, esta tierra va a ser nuevamente labrada. ¿Cuándo la vas a labrar? Un agricultor no pierde tiempo en una tierra que no va a producir. ¿No verdad? Un agricultor que conoce tierras, ¿no verdad? No va a perder el tiempo labrando una tierra que no va a producir nada. Cuando Dios dice será labrada, es porque las personas ven que ¿qué cosa? Que la tierra va a ser ¿qué? Fértil nuevamente para ser labrado. ¿Ok? Seguimos. Versículo 35. Y dirán, noten lo que van a decir, esta tierra desolada se ha convertido en ¿qué cosa dice allí? Se ha convertido en un huerto de Edén. Se ha convertido, repito, en el huerto de Edén. ¿Dónde hemos escuchado el término el huerto del Edén? ¿En dónde? En el Génesis. ¿Recuerdan en el Génesis cuando Dios puso en el huerto de Dios? Dios puso a Adán y Eva. Por eso es que estamos hablando nosotros de la recreación a futuro. Dios está diciendo que una vez liberados vamos a ser justificados. Dios va a justificarnos, ¿verdad? Y nos va a purificar de acuerdo a la fe que nosotros tengamos. Va pasando el tiempo, la tierra asolada va a ser reedificada, las ciudades van a dejar de ser asoladas, y entonces las personas van a decir, esta tierra desolada se ha convertido en un huerto de Edén. Mira, la palabra Edén tiene su origen es acadio. Su origen es acadio, ¿no verdad? Y significa o se refiere a un lugar puro y natural. Aunque la mayoría de nosotros cuando vemos y escuchamos y decimos huerto de Edén, nos referimos a las cosas de Dios, al huerto de Dios, al paraíso. ¿Entendemos hasta allí? Por eso es que Dios, si tú buscas en Pedro, por ejemplo, le explica que nuevamente las cosas van a ser rehechas. Todo como era en el huerto del Edén antiguo. Vamos a volver nuevamente a ver tantas cosas hermosas que existían en el huerto de Dios. Dios está diciendo, ¿no verdad? Aquí, con esto de los comentarios, las personas miran y dicen, wow, esta tierra que era asolada se ha convertido en ¿qué? En un huerto del Edén. Mira lo que sigue diciendo. Y estas ciudades arruinadas, desoladas y destruidas están ahora ¿cómo? Fortificadas y habitadas. Versículo siguiente. Y las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado y planteé lo que estaba desolado. Yo Jehová he hablado y lo haré. Es interesante porque aquí es donde se refieren las naciones, ¿no verdad? ¿Cómo vas a decir que hay naciones si ya en el tiempo ya no va a existir las naciones? Mira, es interesante porque hay algunos comentadores que, por ejemplo, dicen allí que las naciones pueden referirse ya no a gente que no cree en Dios, sino al ejército del cielo. Hay otros comentadores que dicen allí que las naciones se refieren a los demás salvos, a las demás personas que están allí, mirando cómo se ha transformado toda la tierra que era asolada en un huerto, en un paraíso, como decimos nosotros, en un huerto del Edén. Versículo 37, ya nos faltan 2 versículos. Versículo 37, nota esto, mira lo que dice allí. Así ha dicho Jehová el Señor,
aún me suplicará la casa de Israel para que les haga esto. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que le va a suplicar la casa de Israel, el pueblo de Dios? Multiplicaré los hombres como se multiplican los rebaños. ¿Tú te acuerdas cómo se multiplican los rebaños? Mira, te llevo a una historia, la historia de Jacob. ¿Recuerdas cuando Jacob trabajó 7 años para Labán, no verdad? Trabajó 7 años por Rebeca, era, ¿no verdad? Por Raquel, ¿no verdad? Trabajó por Raquel 7 años, pero fue engañado y se le dio la hermana, ¿no verdad? Se le dio Lea. Y después tuvo que trabajar 7 años más. ¿Tú recuerdas cómo se multiplicaban allí las ovejitas? Dios bendecía, ¿no verdad? Tanto así que cuando se iban a separar los bienes de cada uno, quedaron de acuerdo en que las manchaditas iban a ser para Jacob y que las blanquitas iban a ser ¿para quién? Para Labán. Oiga, ¿y cuántas manchaditas salían? Salían muchísimas, así que Dios bendecía allí y en 7 años, dice, tuvieron ya que irse porque tantas posesiones tenía Jacob. Dios está diciendo que en este tiempo que vamos a ser bendecidos, ¿no verdad? Dice, se van a multiplicar los hombres como se multiplican los rebaños. Alguien me puede decir, pero hermano, es que en el cielo no hay multiplicación, no van a haber nacimientos. Pues mira, Isaías dice que sí. Isaías dice que sí. Y eso es otro tema. Cuando estemos estudiando lo que Jesús dijo con respecto a los ángeles, que serán como los ángeles que no se multiplicarán, cuando estudiemos eso, tú entenderás por qué. En Isaías dice que ya no daremos a luz para maldición, sino sería para bendición, ¿no verdad? Así que, pero igual dice allí en Ezequiel, se van a multiplicar los hombres. El último versículo, porque ya estoy sobre el tiempo. Versículo 38. Como las ovejas consagradas, los rebaños que se multipliquen van a ser como ovejas consagradas, como las ovejas de la iglesia, del pueblo de Dios, de Jerusalén, en sus fiestas solemnes. O sea, recuerda que en las fiestas solemnes iba todo el Jerusalén, iba mucha gente. Eso estaba lleno, ¿no verdad? Reventar, decimos. En sus fiestas solemnes. Así las ciudades arruinadas serán llenas ¿de qué? De rebaños, de seres humanos, y sabrán que yo soy Jehová. Por si acaso el Señor dice, por si acaso tú piensas que estamos hablando de ovejas. No son ovejas, dice, son seres humanos, son personas. Dios está diciendo que van a multiplicar a las personas, los rebaños. Los rebaños van a ser como ovejas consagradas. ¿Qué es consagradas? Al servicio del Señor. Y estas personas van a estar habitando las ciudades arruinadas, destruidas, asoladas. Y Dios dice, al final, Dios le pone la firma. Y sabrán que yo soy ¿quién? Jehová. Entendemos lo rico de la lectura cuando nosotros estudiamos el libro de Ezequiel. Oiga, y esto apenas comienza, porque en el siguiente capítulo vamos a ver más cosas, y en el 38 y 39 hay cosas que no se estudian así nada más, ¿no verdad? Así que vamos a estudiar poco a poco, pero es importante que entiendas. Lo importante es, las cosas que Dios hace no lo hace por vosotros, sabedlo bien, dice el Señor. Lo hace porque a pesar de tu injusticia, a pesar de que tú eres malo, el Señor no te ha destruido, porque el Señor sabe y cumple las promesas que el Señor está haciendo, ¿no verdad? Pero hay personas que tergiversamos el amor de Dios y creemos que como Dios es amor, Él nos solapa, así que viva la vida, viva el pecado, y no es así. En algún momento, ¿no verdad? En algún momento llegue el juicio para cada persona de acuerdo a lo que esté haciendo. Otra cosa, debemos aprender a manejarnos por fe, ser justificados al final del tiempo por la fe, por creer en el Señor Jesús. Eso es lo que gracias a Dios hay la justificación, porque si no es muy complicado, ¿no verdad? Es muy complicado hasta el final del tiempo. La obediencia solamente se da cuando tengamos al 100% el relacionamiento con el Señor Jesús.
Allí seremos 100% obedientes. Bien, vamos a terminar por ahora. Vamos a cantar Yo quisiera ser tu siervo, Señor. Por nuestro amor, así eres Dios, como el rocío tierno al amanecer, así eres Dios, como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor, así eres Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Por nuestro amor, así es Dios, como el rocío tierno al amanecer, así es Dios, como la brisa que va suavemente del mar, así es tu amor, así es Dios. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, no sea parte de mí tu voluntad, solamente escucha hoy mi clamor, no se apague más mi fidelidad. Yo quisiera ser tu siervo, Señor, toda mi alma es tuya de corazón, y si en algo te ofendí, oh Señor, perdóname. Vamos a inclinar el rostro para comunicarnos con Dios. Padre amado que estás en las alturas de los cielos, Señor, gracias por el mensaje de esta noche. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre, para aprender, Señor, lo que tú nos quieres decir. Ayúdanos, Señor, para entender este mensaje, para aprender, para prepararnos, Señor, para poder confiar en ti al 100%, para poder pasar este tiempo de angustia. Señor, necesitamos de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra forma de ser, nuestra mala conducta, nuestras malas obras. Señor, ayuda a cambiar esta forma de vivir que tenemos. Ayuda, Señor, a adaptarnos a ti, siempre a vivir en un relacionamiento continuo, Señor, diario, en cada instante, en cada momento, que en cada problema, Señor, que tengamos, siempre acudamos a ti y que no pongamos ídolos ni dioses ajenos, Señor. Ayúdanos a entender que sin ti no somos nada, Señor, aquí en esta tierra. Gracias, Señor, porque tú nos amas, Señor, y entendiendo el amor que tú nos tienes, Señor, no hemos sido destruidos a pesar de lo malo que somos.
Gracias, Señor, porque tú continúas todavía esperando pacientemente, Señor, que nosotros nos convirtamos a ti. Y cada vez y cuando nos haces un llamado, Señor, en tu palabra, para que estemos cerca de ti, Señor, y para que confiemos en ti. Ayúdanos, Señor, en este tiempo. Quédate con nosotros, con las personas que están sufriendo, Señor, alguna enfermedad, quizás alguna crisis de familia, alguna crisis financiera. Quédate con cada uno de tus hijos en el mundo, Señor, y que este mensaje llegue a más personas, porque son favores y bendiciones que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, nos estamos viendo el sábado a las 9:30 de la mañana para seguir aprendiendo acerca del Señor. Bendiciones, nos vemos, cuídense, Dios los bendiga.